Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es los derechos humanos y cómo la Constitución de 1991 nos garantiza no solo su protección, sino también nuestra participación en la vida democrática del país. A veces escuchamos palabras como democracia, derechos, deberes, poder público, pero puede que no sepamos cómo se aplican en nuestra vida diaria. Por eso, en este espacio quiero explicarles de manera clara qué significan, qué artículos los respaldan y sobre todo cómo nosotros los ciudadanos podemos ejercerlos y defenderlos. En este presente video voy a hablar de 3 puntos clave. Primero, los derechos humanos y deberes que todos tenemos según la Declaración Universal. Segundo, cómo esta organiza el poder público en Colombia y cuáles son nuestras herramientas de participación en él. Y el tercero, los mecanismos que nos permiten proteger nuestros derechos cuando son vulnerados. Para hacerlo de una manera más didáctica y cercana, diferentes personas me van a hacer preguntas en esta presente entrevista que preparé para ustedes. Porque al final la Constitución no solo es un libro, es una herramienta viva que nos da poder y responsabilidad como ciudadanos. ¿Qué son los derechos humanos y qué deberes tenemos los ciudadanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, señora Marta, los derechos humanos son un conjunto de principios universales que garantizan la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas sin importar su raza, sexo, religión o condición social. Estos derechos fueron proclamados por la Asamblea General de la Nación Unida en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con un compromiso para atrocidades como las que ocurrieron y no vuelvan a repetirse. Ejemplos concretos es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, la prohibición de la tortura, la libertad de expresión, derecho a la educación y a la salud, el derecho al trabajo y las condiciones laborales justas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos el derecho a la vida y la libertad en el artículo 3, la igualdad ante la ley en el artículo 7, la libertad de opinión y expresión en el artículo 19, el derecho a la educación en el artículo 26 y el derecho al trabajo y condiciones dignas en el artículo 23. En Colombia la Constitución habla de 3 ramas de poder público. ¿Cuáles son y qué papel cumple en la relación con los derechos humanos? Así es, señora Marta. La Constitución de 1991 organiza el poder en 3 ramas principales, todas al servicio del pueblo en el artículo 113. En la primera es la rama legislativa conformada por el Congreso de la República, tiene la función de crear y reformar las leyes. A través de ellas se regulan y organizan los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, el Congreso ha expedido leyes sobre la educación, la salud y la participación ciudadana. La segunda rama es la rama ejecutiva, encabezada por el presidente de la República, acompañada por ministros, gobernadores, alcaldes y se encarga de ejecutar y cumplir las leyes, asimismo como administrar los recursos del Estado para garantizar servicios básicos a la población. Y la tercera es la rama judicial, que incluye el Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales. Y tiene la misión de impartir justicia y proteger los derechos fundamentales. Un ejemplo muy importante es el papel de la Corte Constitucional al revisar acciones de tutela, garantizando que se encargue del derecho a la salud, a la educación, a la igualdad y entre otros. Uno de los logros más importantes de la Constitución del 91 fue darle lugar central a la participación ciudadana. ¿Cuáles son esos mecanismos y cómo funcionan? Bueno, señor Ronnie, la Constitución Política de Colombia reconoce en el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y ejercicio y el control del poder político. El artículo 103 enumera los principios de mecanismo de participación ciudadana, que son, el primero es el voto. Es la base de la democracia representativa. A través de él elegimos a nuestros gobernantes y representantes. Artículo 258.
El segundo es el plebiscito, consulta en que el pueblo aprueba o rechaza una decisión de gobierno. El tercero es el referendo. Los ciudadanos aprueban o rechazan de manera directa una norma o reforma legal. El cuarto es la consulta popular. Pregunta de interés general que somete a la decisión de los ciudadanos a nivel nacional, departamental o municipal. También está el cabildo abierto, que reuniones públicas en congresos o juntas administrativas donde la comunidad puede participar directamente en las decisiones. Artículo 103. El sexto es la iniciativa legislativa y normativa en corporaciones públicas. Permite que los ciudadanos propaguen proyectos de ley o de norma. El séptimo es la revocatoria del mandato. Los electores pueden retirar el apoyo a un alcalde o gobernador ante terminar su periodo. Si no cumplen su plan de gobierno, Ley 134 de 1994 desarrolla este mecanismo. Estos mecanismos hacen realidad lo que dice la Constitución en su artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Ahora, si los derechos humanos llegan a ser vulnerados, ¿qué mecanismos de protección existen en Colombia? Bueno, Chelsea, además de participar, también tenemos cómo protegerlos. Si nuestros derechos son vulnerables, la Constitución del 91 creó mecanismos jurídicos muy poderosos llamados acciones constitucionales. El primero es la acción de tutela, artículo 86. Cualquier persona puede acudir ante un juez cuando considere que un derecho fundamental ha sido vulnerado. Es rápido y eficaz y el fallo debe darse en máximo 10 días. Un ejemplo sería si una EPS niega un tratamiento médico vital, se interpone una tutela. Otro también sería la acción de cumplimiento del artículo 87. Permite exigir una autoridad que una autoridad cumpla con una ley o un acto administrativo. Un ejemplo sería cuando un alcalde no ejecuta un plan aprobado por el Consejo Municipal. Otro también sería acciones populares y de grupo. Artículo 88 o acciones populares. Defienden derechos colectivos como el medio ambiente sano, un espacio público, la moralidad administrativa, la libre competencia económica. El cuarto es el habeas corpus, artículo 30, que protege la libertad personal frente a detenciones ilegales o arbitrarias. El quinto sería el habeas data, artículo 15, que permite conocer, actualizar y rectificar información que sobre nosotros está en bases de datos o archivos institucionales que apoyan la protección. La Defensoría del Pueblo, artículo 282, orienta y defiende los derechos humanos, especialmente de personas vulnerables. La Procuraduría General de la Nación, artículo 275, vigila la conducta de los funcionarios públicos. La personería, artículo 118, en cada municipio protege los derechos de los ciudadanos.